al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Y eso, mire, encontramos ejemplos en la palabra de Dios de hombres que se llenaron de orgullo, que actuaron siempre en contra de Dios y de su palabra, y que menospreciaron al pueblo de Dios y a los siervos de Dios, pero Dios los humilló. Sin ir a la escritura, usted recuerda la experiencia del faraón en el tiempo de Moisés. Cuando Faraón fue visitado por los siervos de Dios, y Moisés y Aarón hablaron con él para decirle: Jehová nos ha encontrado en el desierto y nos ha dicho que vengamos a pedirte que dejes ir a su pueblo. ¿Sabe cuál fue la respuesta de ese rey? Yo no conozco a Jehová y no dejaré ir al pueblo de Israel. Así fue. Y así como contestó ese hombre, así hay en todo tiempo personas que se ufanan de su sabiduría y de su poder económico y político, y dicen que no quieren nada de Dios. Y en las universidades ese es el trabajo principal: indoctrinar a los alumnos para que salgan de las universidades rechazando la palabra de Dios. Y nuestros jóvenes que estudian en las universidades deben de tener cuidado. Si sus raíces cristianas no están bien cimentadas en la palabra, lo van a hacer tambalearse y va a salir siendo ateo de la universidad. En una ocasión una señorita me preguntó, una señorita que estuvo acá en la iglesia, hoy está en otra iglesia, y me dijo: ¿y usted por qué no dejó estudiar a su hija en la Universidad Nacional? Ella fue y se hizo todo el examen de admisión, y ella lo pasó y ella quedó, pero yo no la dejé estudiar ahí. Yo no quise sencillamente porque no la quise poner al alcance de los maestros ateos que se han ocupado de indoctrinar a la juventud y ponerla en contra de Dios. Admiro a jóvenes que sí han ido a la Universidad Nacional, han estado allí y han salido haciendo a un lado siempre las filosofías terrenales y han ido por el saber, por el conocimiento, pero no se han dejado doblegar del lavado de cerebro que se hace en esos lugares. Es ahí donde está fermentándose esta altivez, este orgullo. Y no solo la Nacional, también las otras universidades hacen eso, pero principalmente la Universidad Nacional. Pues yo no quise poner a mi hija a estudiar ahí, no le pagué una universidad privada, pero ese era mi criterio, mi forma de pensar. Y entonces el consejo que yo puedo dar a los que visitan esa universidad es que se agarren bien de la palabra si no quieren salir en contra de Dios y en contra, ¿verdad?, de los principios cristianos. No es raro. Ya he visto también jóvenes que fueron muy fieles acá y luego se terminó el cristianismo.
por aquí cerquita hay un muchacho. Hace mucho tiempo también conocí otro señor. Entonces, ¿pero qué es el problema? La altivez de ojos, el orgullo, como estamos viendo aquí. Mire el Salmo 101. También el Salmo 101 nos dice en el versículo número 5: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. La parte final del texto dice: no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. ¿Quiénes califican en esta verdad? ¿Quiénes son los que califican en este dictado de la palabra de Dios? Sencillamente aquellos hombres, aquellas personas, porque hay mujeres también, aquellas personas que ponen en su mente solo lo que es la sabiduría humana y hacen un lado a la palabra de Dios. Y Santiago nos dice que es verdad, hay sabiduría terrenal, pero dice Santiago, esa sabiduría que no toma en cuenta a Dios es animal y diabólica. Toda sabiduría que hace a un lado a Dios es diabólica. Y es ahí donde deben de tomar en cuenta nuestros jóvenes, cuando se les esté enseñando que la palabra de Dios es un libro cualquiera, y quieren quitar de la mente la semilla que ha sido sembrada del Evangelio. Como dice la parábola del sembrador, ¿verdad? La semilla que cayó junto al camino, que vinieron las aves del cielo y se la comieron. A muchos han logrado quitarle de su mente, porque quizás no la tenía en el corazón, la palabra de Dios. Pero es el problema, hermanos, de aquellos hombres y mujeres que son lo que dice aquí el proverbista: los ojos altivos, aquellos que piensan que ellos mismos son Dios. Ese es el humanismo. El humanismo es esa filosofía que endiosa al hombre, lo levanta tan alto que Él es Dios y que Él es el Todopoderoso y que no hay más. Entonces ese es el humanismo que existe hoy día. Pero eso es lo primero que aprendemos aquí en el libro de Proverbios, cuando estamos hablando de las cosas que Dios aborrece. Primero comienza con los ojos altivos. Segundo lugar, dice en el verso 17, la lengua mentirosa. No hay mucho que decir, usted lo sabe ya. Dios aborrece la mentira. La mentira en los labios de nosotros los cristianos no debe existir, porque Dios aborrece la mentira, los labios mentirosos. Mire, cuando una persona usa la mentira, nadie va a confiar en él. Quizás algunas veces diga verdades, pero si dice mentiras también, ya nadie va a tener confianza. Y es el caso que se ha dado aún hasta predicadores, que han sido predicadores, que han usado la mentira, ya nadie confió en ellos. ¿Quién va a confiar? Entonces Dios aborrece la lengua mentirosa. Y hay muchos ejemplos de esto, pero solamente vamos a ver dos textos. Vaya por favor al Salmo 120. En el Salmo 120, y vamos a ver ahí el versículo 2 y el versículo número 3. Dice el Salmo 120, verso 2: libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará,
o lengua engañosa? Pero aquí el salmista está diciendo: libra mi alma, oh Jehová, de labio mentiroso. No, Dios, qué bueno eso que pidamos. No nos permitas que caigamos nosotros en la mentira, o que usemos de engaño. Dios aborrece tales cosas. Pero hay un ejemplo en el Nuevo Testamento que usted ya conoce, de cómo Dios reaccionó contra la mentira. Y si Dios reaccionara de esa forma en el presente, ¿cuántos de nosotros ya nos hubiéramos muerto también? Hechos capítulo 5, leo desde el verso 1 rápidamente. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Oiga esto: para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Como usted ya conoce la historia, ahí lo vamos a dejar, pero ya sabe cuál fue el desenlace, ¿verdad? Ambos murieron el mismo día. Y Dios les castigó, no porque solo llevaron una parte del dinero. No fue por eso. Les castigó porque mintieron. La mentira. Y dije hace unos minutos, si Dios actuara de la misma forma, muchos de nosotros ya nos habría caído un rayo, ¿verdad? Porque muchas veces hemos usado mentiras y hay que tener cuidado. Por esta es una buena lección para nosotros. Dios aborrece la lengua mentirosa, y por eso los cristianos no debemos usar la mentira. Y hay muchos otros textos, pero no los podemos leer hoy porque nos haría esto más largo. Pero ya vimos ese ejemplo. Ahora, en tercer lugar, ¿qué otra cosa Dios aborrece según el proverbio? Dice el verso 17, la segunda parte: las manos derramadoras de sangre inocente. Las manos derramadoras de sangre inocente. Mire, esto es bien interesante aquí. ¿Qué significa esto de derramar sangre inocente? Es matar a la persona que no era culpable. Entonces quiere decir, y aquí en una forma indirecta, Dios está aprobando la pena de muerte. Porque la pena de muerte fue establecida por Dios para castigar a los que transgredían su ley. Y hay un pasaje que sí vamos a leer. Primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, en el capítulo 1. Y déjenme explicarle esto que es muy interesante. Primera de Timoteo, en el capítulo 1, dice el versículo número 8: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Quiero decirle que de este listado de pecados que hemos leído aquí, algunos de ellos fueron clasificados como pecados que quien los cometía eran
matados. Por ejemplo, el homicidio, el parricidio o el matricidio, o el secuestrador, o los sodomitas. Esos pecados fueron clasificados en la ley, que quienes los cometían debían ser ejecutados, y lo hacían. La ley fue a otros pecados no estaban clasificados como pena de muerte, pero el homicidio sí, o el que mata a su padre o a su madre, o el secuestrador, o la sodomía. Esos pecados fueron clasificados como pecados de muerte y eran ejecutados. Dios apoya la pena de muerte. No, ahora la sociedad en que vivimos ella es muy amorosa y es muy, ¿qué podría decir? No, la pena de muerte no, dice la Iglesia Católica. Y ahí están los derechos, los famosos derechos humanos, que solo sirven para proteger a los criminales, pero la gente honrada está completamente a merced de la criminalidad. Por eso, las manos derramadoras de sangre inocente habla de personas que mataban a otros solo por matar. Y Dios dice: yo aborrezco esas personas. Pero los jueces que ejecutaban una sentencia, autorizados por la ley de Dios, ellos podían dictar sentencia de muerte en los casos específicos que hemos mencionado. Si alguien quebrantaba el día de reposo, era apedreado. Si alguien era sorprendido en adulterio, eran ejecutados, eran apedreados. Y así no, y aquella mujer no la querían apedrear los fariseos, ¿verdad? En el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Y usted ya sabe la historia, ¿verdad? Y el Señor le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en lanzar la piedra contra ella. Y ya sabe lo que pasó. Y después el Señor le dijo a la mujer: ¿y dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? No, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Eso quiere decir: arrepiéntete, porque el arrepentimiento es cambio de dirección en la vida, cambio de pensamientos, nueva criatura. Vete y no peques más. No es que el Señor le, está bien, diviértete. No, no era así la cosa. Vete y no peques más. Entonces, las manos derramadoras de sangre, Dios también las aborrece. Y en el tiempo, hermanos, de la decadencia del pueblo de Israel, ellos olvidaron todos estos principios de la palabra de Dios, y la nación llegó a estar tan corrompida que había sangre, derramaban sangre inocente por todos lados. Y por eso Dios tuvo que castigarles con severidad, con la cautividad, el sufrimiento, porque ellos se alejaron de la palabra de Dios. Eso es lo que dice el libro del profeta Isaías. En el capítulo 1, el verso 15, dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. No solamente de sangre de holocaustos y de las ofrendas que ellos hacían, también de personas que asesinaban. Y hubo reyes que se habla de ellos, de que derramaron sangre inocente. Pero volvemos al caso. Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Y hemos hecho esta salvedad
Y hemos afirmado y afirmamos que la palabra de Dios apoya la pena de muerte. Sí. Y si los hombres practicaran la pena de muerte, nadie estaría viviendo en la zozobra que estamos. Sería diferente. Pero como pues la palabra de Dios no hay lugar en los corazones, estamos como estamos. Pero volvamos rápidamente ahí porque ya el tiempo se está terminando. Falta que ver bastante todavía. Pero ustedes ya se están acostumbrando a escuchar mensajes de 1 hora y media. Por eso no hay problema. Vamos a ver en otro caso más aquí. Estamos ahí en Proverbios, en el capítulo número 6. Y dijimos: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Son 3. Número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. También Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos. Es decir, aquellas personas que tienen su mente llena de mal y de pecado y están solo pensando en hacer maldad, Dios dice aborrece a esas personas también. No son gratas delante de Jehová. Y hay un pasaje que nos ayuda a ver y sabemos lo que sucedió después. Dice el libro de Génesis en el capítulo número 6 y el versículo número 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ya saben el contexto en que está ese pasaje. En el contexto del diluvio, del juicio de Dios que cayó sobre aquella civilización, porque esa civilización había llegado a un punto, como lo describe ahí. Los pensamientos de ellos eran de continuo solamente el mal. Por eso vino el juicio de Dios sobre ellos. Y usted recuerda lo que Jesucristo dijo cuando hizo una comparación de lo que fue el diluvio, de lo que fue la historia de Lot. Los 2 ejemplos puso él. Así como fue en el tiempo de Noé, como estaba la gente, así será para la venida del Hijo del Hombre. Así como fue en los días de Lot, así será también para los días de la venida del Hijo del Hombre. La maldad iba a alcanzar, ¿verdad? Iba a alcanzar esos límites terribles. Y ahora sí, para nosotros es escalofriante la maldad en que vivimos. Como hemos leído cada día. Muchos ya ni quieren leer los periódicos porque no duermen, preocupados. Hay razón. Y no se va a poner usted erizo al saber que llega a un grupo de hombres, matan a los padres y los niños, comenzando de uno de 10 meses y ahí para arriba 5 niños, pasan toda la noche solos con los cadáveres de sus padres ensangrentados. ¿Cómo la ven? ¿Será que estamos esperando que haya más violencia para pensar que estamos en los días de Noé? Pero así está la situación. Y Dios dice que Él aborrece el corazón que maquina, que planea, maquina, que planifica, pues. Hace planes para hacer la maldad.
Y hay otro proverbio que dice que personas que no pueden dormir, se les va el sueño porque están planeando las maldades. ¿Qué van a hacer mañana? ¿Cómo se van a embaucar a tal persona? Dios aborrece todo eso, dice la palabra. Número 5. En el versículo 18 sigue diciendo que Dios aborrece los pies presurosos para correr al mal. Los pies presurosos para correr al mal. Ese tipo de personas que solo quieren estar haciendo pecado. Solo pecado. Y no están tranquilos, sino están haciendo maldad. Rápidamente vea Isaías capítulo 59. Y dice ahí el versículo número 7. Isaías 59, versículo 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Estas son las palabras que citó el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo número 3. En el capítulo número 3 de la carta a los Romanos, San Pablo cita estas palabras y dice en el versículo número 10, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Dios aborrece todas ese tipo de personas, de pecados en las personas. Rápidamente veamos en el libro de Proverbios la sexta cosa que Dios aborrece, porque dijo: 6 cosas aborrece Jehová, y aún la séptima abomina su alma. Vamos a ver entonces la número 6. Dice ahí la número 6, el verso 19: el testigo falso que habla mentiras. Vaya, el testigo falso. Dios aborrece a esa persona que se presta para ser testigo falso. Aún en la palabra de Dios hay ejemplos, ¿verdad?, de personas que sirvieron de testigos falsos y mataron a él. La historia, por ejemplo, de Nabot, la historia de Nabot, de Jezreel. No se las puedo narrar ahorita porque ya el tiempo no nos alcanza. Pero la reina malvada que se llamaba Jezabel, mala por cierto, mala con toda la palabra, ella planificó la muerte de Nabot, puso falsos testigos. Esos testigos atestiguaron en contra de Nabot falsamente y lo apedrearon. Bueno, pero eso no se quedó así, porque allá se tomó registro y un profeta de Dios que le dijo: en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también la sangre de Acab. Y esas palabras se cumplieron al pie de la letra. Dios aborrece el testigo falso. Nosotros no debemos prestarnos para ninguna actividad de esa naturaleza. Rápidamente vea Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19 y el versículo número 5
Dice ahí el proverbista: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Otra vez la mentira. El que habla mentiras no escapará. Dice el versículo 9: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Por último, la séptima cosa que Dios aborrece, dice el verso 19: el que siembra discordia. Y dice: entre hermanos. Tenemos que cuidarnos mucho entre nosotros mismos. Cuidarnos de que no seamos nosotros los que ponemos en pleito a dos hermanos. Y muchas veces se puede dar por el chisme, y debemos cuidarnos nosotros. Dios aborrece el que siembra discordia entre hermanos. Vamos a terminar leyendo el Salmo número 5, los versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios, Salmo de David: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ahora verso 4 y 5. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Entonces, cuando el proverbista nos dice que hay 6 cosas y 7 con esa última, que Dios las aborrece, y es para que nosotros cuidemos nuestra conducta como cristianos y que tratemos siempre de andar a la luz de la palabra de Dios en nuestras vidas. Póngase de pie. Vamos a despedir la reunión en oración. Y no olvide nuestros cultos entre semana. Ore por la misión del Rosario. Estamos siempre viajando allá, trabajando allá. Y ore porque tengamos bendiciones de almas en nuestros cultos. Padre, muchas gracias por permitirnos un tiempo para abrir las Sagradas Escrituras. Tú nos enseñas cómo debemos ser. Tú formas nuestro carácter. Haz que cada día vayamos madurando en nuestro carácter como cristianos, como hijos legítimos. Padre, muchas gracias por tu palabra que nos enseña. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.